Buenas tardes, Carmen. Un momento, por favor, mi cámara arreglo y iniciamos, por favor. Muy bien, muy buenas tardes a Evelyn, Carmen, Yamil. Vamos a ver quiénes más están. Janet también que se va conectando. Y Evelyn, muy bien. Entonces, Licenciada, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. ¿cómo está Evelyn? Buenas tardes. Muchas gracias por estar puntuales. Espero que hayan pasado una linda semana, que ya estén terminando los que no han entregado aún sus 2 trabajos de la semana, que no se retrasen y que consideren siempre los plazos, ¿no? Muy bien, entonces hoy es nuestra última clase sincrónica. Vamos a revisar lo referente a la semana 5, que se tiene planificada la unidad temática 4. Es muy importante que estén en la segunda parte y los que no pueden estar, que revisen el video de la clase, por favor, ya que se les va a explicar el trabajo final, que va a ser algo transversal durante el diplomado. Muy bien, entonces iniciamos porque tenemos un tiempo limitado. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. No veo su nombre, pero muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo se llama? Braulio Humberto Ríos Álvarez. Braulio, un gusto escucharlo. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? No he entrado a la clase, licen, para pasar. Ah, qué bien. Bienvenido, bienvenido, Braulio. No, como le digo, a ver, vamos a ver. Ahora sí, sí, ya estoy viendo. Braulio, bienvenido, qué alegría. Entonces, Braulio, como les decía, ahora vamos a ver la unidad temática 4. Lo vamos a hacer un poco rápido porque es de vital importancia que les explique el trabajo final, ya que ustedes van a iniciar un trabajo final que lo van a realizar a lo largo del diplomado. Entonces es importante que tomen atención y si alguien tuviera algún problema de señal o no puede estar en la segunda parte, van a tener también la clase grabada, ¿no? Muy bien. Entonces esto voy a cerrar un ratito. Muy bien, entonces la unidad temática 4 de este nuestro primer módulo tiene que ver con los dispositivos básicos en el aprendizaje. Para ello, en esta unidad temática se han establecido 2 propósitos pedagógicos: conocer cuáles son los dispositivos básicos del aprendizaje y profundizar en el conocimiento de las funciones de la atención, la motivación, la habituación, la memoria en el aprendizaje. Después de 45 minutos van a ver un video en los 15 minutos de descanso que tenemos y en la segunda parte vamos a hacer una reflexión grupal sobre el video que van a ver, por favor. Eso
les voy a enviar al grupo de WhatsApp. En esta unidad temática, entonces, vamos a revisar estos contenidos, los dispositivos básicos del aprendizaje, cómo se puede estimular estos dispositivos y habilidades académicas funcionales. Muy bien, las orientaciones didácticas vamos a ver ya al final, lo que corresponde a los trabajos. Vamos a ver esta lectura motivadora de Francisco Mora, quien plantea que en la escuela se aprende no solo a leer, escribir y hacer cálculo y matemáticas, sino a convivir, a vivir temprano en sociedad y a sacar con ello otros aprendizajes que son los que permiten luego una buena adaptación social. De ahí que el actual modelo, ¿no?, en educación que está vigente en nuestro país pone mucho énfasis en el papel, en el rol que va a tener la familia, que va a tener la comunidad, y es en esta pandemia donde la CEPAL, la UNICEF y otros organismos internacionales han identificado pues las graves consecuencias de que los niños especialmente estén aislados, ¿no? De que no hayan podido ir a sus escuelas, porque en las escuelas, si bien se tienen objetivos académicos de aprendizaje, la escuela es pues un entorno social de convivencia muy importante, ¿no? Entonces, se tienen muchos estudios, muchas investigaciones, y a partir de ello también muchos desafíos. Ustedes como maestros en su ejercicio profesional cotidiano, palpan la realidad, ¿no?, de cada uno de sus alumnos, de sus grupos, y estoy segura que, bueno, pues ustedes también forman una parte importante de la vida de cada uno de los niños, de los adolescentes, jóvenes con los que ustedes trabajan. Entonces, la escuela realmente es un espacio muy importante en el desarrollo integral de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y también en otros niveles, a nivel de educación, ¿no? En lo que es la educación alternativa, por ejemplo, ya de adultos mayores. Entonces, si bien es importante el desarrollo de estos objetivos, siempre valorar, ¿no?, de acuerdo a Francisco Mora, en correspondencia al modelo pedagógico vigente en nuestro país, la importancia de la familia y la comunidad. Muy bien, revisemos ahora ya lo que son los contenidos, los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿no? Son definidos por Mejía como procesos cognitivos básicos, donde el organismo otorga las condiciones necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, por lo cual son indispensables para todo proceso de aprendizaje y se sustentan por una fisiología y un nivel estructural, ¿no? Entonces, estos procesos básicos de aprendizaje son los pilares. Si estuviéramos construyendo, ¿no?, podríamos hacer una analogía y decir que son los machones incluso, ¿no?, de toda esa construcción que nuestros estudiantes van a desarrollar a lo largo de su vida en lo que es la educación regular, ¿no?, o en centros de educación especial también. Entonces, estos procesos básicos de aprendizaje, estos dispositivos, van a ser muy importantes, y como maestros es necesario que se los conozca, porque a partir de su conocimiento se tendrá que tomar en cuenta en la planificación correspondiente. Vamos a ver cuáles son esos procesos básicos de aprendizaje, ¿sí? Estos procesos antes básicos de aprendizaje tienen algunas características muy importantes. Entre ellas que son, estamos acá en la parte superior, que son innatos, es decir, todos los seres humanos a partir del desarrollo ontogenético tienen, ¿no?, de forma natural la predisposición de desarrollar estos mecanismos básicos de aprendizaje, pero, ¿no?, con la estimulación del entorno, primero del sistema familiar y posteriormente ya
de un sistema educativo ya estructurado, es que estos dispositivos básicos del aprendizaje van a tener un desarrollo diferente. Si nuestros niños, por ejemplo, desde las primeras edades son beneficiados con una estimulación temprana, con un ambiente rico de aprendizaje, de seguro van a llegar en mejores condiciones, ¿no? A nivel inicial para poder desarrollar habilidades que les permitan luego desarrollar lo que es la lectoescritura. Entonces, como primer punto, reconocer que son innatos, pero sin dejar de tomar en cuenta la fuerte influencia del entorno, primero de la familia y ya posteriormente de lo que es la escuela, ¿no? Un carácter individual, también tenemos que reconocer esto, en tanto que, por ejemplo, uno de los dispositivos es la atención, ¿no? En nuestros alumnos podemos captar con una determinada actividad, con un cuento, por ejemplo, captar su atención, pero no vamos a captar el mismo nivel de atención en todos, o no en todos va a despertar la misma carga afectivo-emocional de ese cuento, ¿no? Siempre va a haber variaciones. Entonces, aquí también nosotros como maestros tenemos que valorar que en algunos estudiantes pueden estar más desarrollados estos dispositivos y en otros estar desarrollados en menor grado, ¿no? Entonces, reconocer siempre, en resumen, la heterogeneidad de nuestros estudiantes y reconocer que cada uno de nuestros alumnos proviene de una familia distinta, de un contexto familiar con sus propias características. En el aula, ¿no? Cada estudiante desarrolla sus propias relaciones sociales, sus vínculos afectivos, lo mismo en el recreo, en la salida. Entonces, cada uno de nuestros estudiantes es un mundo, ¿no? Es un ser único, irrepetible, y al reconocer esta su característica de individualidad, también entendemos que estos dispositivos, estos procesos de aprendizaje, también tienen ese sello personal. También, como otra característica, están ligados al proceso de desarrollo cognitivo, ¿no? Eso es algo importante. En cada etapa de desarrollo cognitivo que ha sido planteada por Piaget, ¿no? Si bien no está en los contenidos de la asignatura, y si alguien quiere que le pueda facilitar material sobre desarrollo cognitivo, me avisa, lo vemos por WhatsApp. En el desarrollo cognitivo, teoría desarrollada en primera instancia por Jean Piaget y posteriormente enriquecida con otros autores, ¿no? Se establecen diferentes características de desarrollo a nivel cognitivo, es decir, a nivel de el lenguaje, a nivel del pensamiento, de aquellas operaciones mentales que el ser humano puede hacer. Entonces, ¿sí? Estos procesos básicos de aprendizaje van a ser diferentes en cada etapa, en cada edad, ¿no? De desarrollo. Por eso es importante que el maestro considere la edad cronológica de sus estudiantes, pero también la edad de su desarrollo mental. No va a ser lo mismo hacer una planificación para un estudiante, por ejemplo, que tiene un coeficiente intelectual término medio, ¿no? Para un grupo de estudiantes en una escuela regular. Los maestros, por ejemplo, en centros de educación especial, tienen que hacer adaptaciones curriculares. O ustedes, como maestros de educación regular, cuando incluyen a un estudiante con algún tipo de discapacidad, también deberán hacer una adaptación curricular precisamente considerando esta característica, ¿no? Que estos procesos están ligados al desarrollo cognitivo de cada estudiante. Se estimulan entre sí, los vamos a ver por separado, la atención, la memoria, la sensopercepción, pero como veíamos en una anterior clase, considerando las funciones del sistema nervioso central,
todos estos elementos tienen una interdependencia. Si nuestro estudiante no está atento, difícilmente sí, va a tener un proceso óptimo de percepción de los estímulos que ustedes vayan a presentar como maestros. Y si no existe una adecuada percepción, es lo más seguro que esa información no va a ser almacenada, ¿no? Por lo tanto, no va a haber un funcionamiento adecuado de la memoria. Va a aprender ese rato, ¿no? En la clase por el miedo a que se le pueda quitar puntos, por ejemplo, o va a memorizar como lorito para el examen, va a saber de la A a la Z, pero posteriormente se va a olvidar. Entonces, es importante que reconozcamos que si bien se los analiza y se ve estrategias por separado, que ahora vamos a hacer una introducción de estas estrategias, porque ya en los siguientes módulos ustedes van a profundizar esto, ¿no? Ya lo van a ver con mucho más detalle. Todos estos procesos tienen una relación interdependiente y se estimulan entre sí. Las siguientes características son indispensables para el aprendizaje académico, ¿sí? De ahí que cuando se detecta o se sospecha algún estudiante con alguna dificultad de aprendizaje, por ejemplo, se tendrá que hacer la evaluación de estos procesos, ¿no? No sé, para confirmar un caso de dislexia, un caso de discalculia, por ejemplo, necesariamente se hace la evaluación de estos procesos. Entonces, es muy importante que nuestro estudiante, ¿no? A cualquier edad, tenga las competencias necesarias, tenga desarrollados estos procesos para poder aprender, ¿no? A cualquier edad. Y finalmente, influyen de manera directa en el desempeño escolar. Y eso es importante ustedes como maestros que puedan explicar a los padres de familia. Por ejemplo, un estudiante que tiene problemas de atención, no necesariamente que tenga el trastorno de atención con hiperactividad, sino que tenga dificultades de atención, no va a completar sus tareas, por ejemplo, ¿no? Va a iniciar su tarea en el curso y no la va a terminar, porque se distrae con lo que está haciendo otro compañero, o se distrae con una rayita que está en su banco, o se distrae con los sonidos que están afuera del aula y no termina de hacer su tarea. Pero si como maestros y como padres, con la orientación de ustedes, comprendemos que este estudiante tiene dificultades en su atención, ¿no? Para concentrarse en un estímulo, en este caso en la tarea, vamos a comprender que no es un estudiante flojo, que no es un estudiante que no quiere hacer sus tareas, sino que necesita una atención, ¿no? Especial, tanto de la familia como de la maestra o del maestro. Porque si tiene dificultades en la atención, pues también le va a costar comprender, le va a costar memorizar, su desempeño pudiendo ser mejor no va a ser el óptimo precisamente a partir de esa su dificultad, ¿no? Entonces, cuando existe algún problema, algún desequilibrio, pongámoslo así, en uno de estos procesos, definitivamente vamos a poder reconocer sí, su impacto negativo en el desempeño académico, en el desempeño escolar. Muy bien. ¿Cuáles son estos dispositivos? Vamos a ver. Tenemos la motivación. Ahí se los ponía una fotito de un niño que está en un hospital, ¿no? Está con su suero, pero está con su compañera y una maestra. Este tema es muy interesante, el de las aulas hospitalarias, al que hace referencia este dibujo. En Bolivia ya se tienen en todos los departamentos aulas hospitalarias, ¿no? Maestros itinerantes. Sí, falta mucho, ¿no? Falta al lado de Chile, que a nivel de Latinoamérica es uno de los países más desarrollados,
y las aulas hospitalarias iniciaron pues en Francia, ¿no? Con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, porque vieron que muchos niños heridos en los hospitales pues ya no asistían a las escuelas, ¿no? Entonces, en Europa, antes que en Latinoamérica, se ha desarrollado esto de las aulas hospitalarias y en Latinoamérica, Argentina y Chile, especialmente Chile, ha sido un pionero. Y en Bolivia, ¿no? Ya, como les decía, ya tenemos, hay un reportaje muy bonito sobre aulas hospitalarias. Esperen, voy a ver sus nombres. Braulio, como ha sido amable en saludar, me va a hacer recuerdo por el grupo de WhatsApp, por favor que les envíe el link del reportaje de aulas hospitalarias en nuestro país. Para los que no conocen, que conozcan un poco más en qué consisten las aulas hospitalarias, que no es contenido de nuestro módulo, pero es importante que hagamos referencia a esto. ¿Por qué en este punto hacer referencia? Porque en las aulas hospitalarias precisamente se busca entre sus objetivos que aquellos niños que están hospitalizados por alguna enfermedad, por algún accidente, puedan seguir con sus estudios para poder prevenir, ¿no? el abandono escolar. Pero más allá de ese objetivo académico que está vinculado con el derecho a la educación, ¿no? Apoyar en la rehabilitación también afectivo-emocional de este estudiante, que en lugar de estar postrado en su cama, abandonado, separado de su familia, de su contexto educativo, y que solo se esté quejando en este caso, del dibujo de su bracito lastimado por alguna fractura, vamos a suponer, ¿no? Que el hecho que su maestra vaya o que sea a nivel virtual, le dé un apoyo a nivel virtual, o si hablamos de las aulas hospitalarias como tal, ¿no? Que el equipo interdisciplinario de ese centro hospitalario le dé el apoyo necesario, va a hacer que él también esté motivado, ¿no? Que se sienta feliz, que se distraiga, y existe evidencia científica de que cuando un paciente, por ejemplo, está motivado, está feliz a pesar de su enfermedad, aunque sea un paciente con cáncer, su recuperación va a ser mucho más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo para la motivación? La motivación es un motor en nuestra vida. Aquellas personas que han tenido COVID-19, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Y tal vez ustedes podrían dar algún testimonio, pero no tenemos mucho tiempo. Sería lindo conocer sus experiencias. Han habido personas, por ejemplo, que se han enfermado, ¿no? Y ha sido tanta la angustia, la desesperación, que se han deprimido, ¿no? Y es como que la enfermedad les hubiera ganado. En cambio, personas que se han enfermado, que incluso han caído a terapia intensiva, ¿no? A UTI, pero que tenían esa motivación de vivir porque estaba su familia, sus hijos, ¿no? Han luchado y han logrado salir. Realmente la motivación, ¿no? Incluso tiene un impacto directo en el estado de salud. Es muy interesante. Entonces, a nivel educativo, ¿no? A nivel educativo, tenemos que reconocer como maestros que la motivación es el principal dispositivo, ¿no? Tenemos dos tipos de motivación principalmente, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver con la motivación interna. Cuando nuestros estudiantes estudian para el examen, por ejemplo, no por la nota, sino estudian porque saben que es algo que les va a servir, porque les gusta el tema, les gusta la asignatura, porque ellos mismos reconocen que pueden, y ahí viene la motivación de logro, que es otra motivación asociada a la motivación intrínseca, porque ellos reconocen que ellos pueden, ¿no? Dar un buen examen, que eso es parte de su formación, pero lamentablemente, y ese es un desafío para todos los maestros,
En nuestro medio todavía estamos muy acostumbrados a la motivación externa, ¿no? El que el maestro evalúe, el que los padres feliciten, o los padres le pregunten cómo te está yendo, o que los compañeros le feliciten o le den un premio. ¿Es importante la motivación externa? Lo es, pero el desafío de la educación es trabajar en que nuestros estudiantes realicen diferentes actividades como el estudiar para el examen, motivados internamente, que sea una satisfacción personal más que el dar gusto a sus padres o a los maestros o a sus pares, ¿no? Entonces, se tiene varias definiciones de motivación, ¿no? Pero en general entendemos que la motivación es como un motor, es esa fuerza interna o externa que impulsa a las personas a realizar alguna actividad, no solamente en educación, sino en nuestra vida diaria. Entonces, nosotros como maestros tenemos que primero concentrarnos en motivar a los estudiantes. Por eso se recomienda que antes de desarrollar los contenidos, se puedan generar, se puedan gestionar actividades que motiven a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en lugar de pondremos un ejemplo, cuando se va a avanzar las partes de la planta, ¿no? Hagamos un paseo, una excursión. Hagamos una excursión, ¿a quién no le gusta ir de excursión, no? Para comer, relajarse, jugar, una excursión muy planificada. Vamos a recolectar plantas con hojas verdes y hojas rojas, ¿no? Y después de comer en la excursión, cada uno va a pintar, ¿no? Una planta, van a llevar sus acuarelas y vamos a cantar una canción sobre las plantas. Entonces, con esa actividad muy motivadora, ¿no? Recién vamos al aula, ¿no? Y avanzamos, ¿no? Los contenidos, pero ya con una experiencia previa en donde esté pues inmersa la emoción, el sentimiento, la pasión, ¿no? Que nuestros estudiantes puedan sentir. O no necesariamente salir fuera del aula, porque no tenemos muchas veces las condiciones. Se puede hacer un concurso, por ejemplo, ¿no? Algún concurso con algún premio que no sea caro, ¿no? Más simbólico. Y a partir de ese concurso de pintar plantas o de que cada quien traiga una plantita de su casa, ¿no? Recién avanzar. Entonces, como maestros tenemos que ser muy creativos, porque no todas las estrategias pues están en los libros. Nosotros tenemos que responder al contexto también, a las características de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, a nivel de neuroeducación, la motivación es fundamental, ¿sí? Luego pasamos a la atención, que es la capacidad de enfocarse en un solo estímulo y lograr que los demás no interfieran, ¿no? Entonces, ahorita que yo les estoy dando la clase, por ejemplo, tenemos 10 minutos, me voy a apurar, que les estoy dando la clase, mi hijo está atrás haciendo sus tareas, ¿no? Pero yo me estoy enfocando en seguirles explicando lo que he preparado. Entonces, la atención es también muy importante porque permite al estudiante enfocarse, ¿no? En la explicación del docente, en la actividad en el aula, en la tarea que está haciendo en su casa. Gracias a la atención, ¿no? Es que se puede recién pasar al ascenso-percepción, que permite al organismo a través de los sentidos recibir, procesar e interpretar la información, ¿no? Habíamos visto las funciones de los diferentes lóbulos en el cerebro. Entonces, si nosotros no atendemos, difícilmente vamos a poder interpretar los estímulos. Si un estudiante está pensando que después de clase se va a ver con su chica, con su enamorada, al docente, ¿no? Bla, 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 bla. Y el docente le va a preguntar, ¿y qué estaba diciendo? Y va a estar totalmente perdido, ¿no? Porque
estaba escuchando la voz, pero como no estaba atendiendo, ya no, ni siquiera ha podido reconocer el mensaje. Tenemos la memoria, proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera una información determinada o un suceso concreto, ¿no? En los siguientes módulos ya van a ver a detalle lo que es la memoria a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿no? Este módulo es introductorio para los siguientes. Y tenemos la habituación, que es un proceso por el cual, ante un estímulo repetido, la respuesta es cada vez menos intensa, ¿no? Pongamos de ejemplo con el taxi, con la figura que está acá. Cuando una persona, por ejemplo, del área rural migra al área urbana, la primera vez que va a haber un taxi, que no estaba acostumbrada, porque en el área rural su traslado era siempre a pie, ¿no? Va a tener miedo tal vez de tomar un taxi. Lo va a hacer con mucho cuidado y va a subir y va a generar trancadera porque no va a subir, no va a saber cómo subir, ¿no? Pero en la medida que vuelva a subir, en la medida que se vaya ejercitando esa actividad específica de subir al taxi, ya la persona lo va a hacer más tranquila, lo va a hacer más rápido, va a saber dónde hacer parar, incluso va a aprender qué taxis son sospechosos, ¿no? Y puede haber un cogotero ahí. Entonces va a aprender a reconocer a qué taxi subir y a qué taxi no. Entonces, en resumen, la habituación implica que cuanto más ejercita la persona esta actividad de aprendizaje o cualquier actividad de su vida cotidiana, ¿no? Va a ser cada vez menos intensa. Muy bien. Tenemos los dispositivos básicos del aprendizaje y el rendimiento académico. Cuando existe una madurez de los procesos cognitivos, ya se pueden desarrollar actividades básicas que son la lectura, la escritura y el cálculo, que eso lo vamos a ver al final con más detalle. Muy bien, tenemos factores internos y factores externos al ámbito escolar que tienen influencia en el desarrollo de estos dispositivos de aprendizaje y por tanto en la calidad del aprendizaje. A nivel del ámbito escolar, ¿qué influye? La estructura de la administración, ¿no? Aquí hablamos de las gestiones, las políticas, ¿no? De los que administran el centro educativo a nivel micro, pero también tenemos puede ser a nivel local, a nivel municipal, y las políticas estatales como tal, la realidad socioeconómica, los recursos económicos de infraestructura, ¿no? Tal vez están súper hacinados los estudiantes, los cursos sin las mínimas condiciones, va a ser mucho más difícil que pongan atención, por ejemplo, ¿no? Tenemos los programas de apoyo escolar, la metodología de enseñanza de los maestros también es algo que puede contribuir o perjudicar a la calidad del aprendizaje, la planificación, ¿sí? La praxis curricular, el ejecutar esta planificación, el clima escolar, qué importante es ese vínculo que ustedes desarrollan con sus estudiantes, ¿no? La relación que existe entre compañeros, el que un estudiante, por ejemplo, no sea víctima de bullying, ¿no? Del acoso escolar. Si un estudiante es víctima de acoso escolar, por ejemplo, más que concentrado, silencio por favor, más que concentrado en su clase, va a estar pensando cómo va a esquivar los golpes al salir de la escuela o del colegio, ¿no es cierto? Entonces, el clima escolar también es importante y vuelvo a poner énfasis, el rol de ustedes como docentes es de suma importancia. Ustedes son protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Factores externos al ámbito escolar, las características socioeconómicas y demográficas de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, un estudiante malnutrido, ¿no? Que tenga un grado de desnutrición, no va a tener la misma atención, ¿no? Que un estudiante que haya tomado bien su desayuno,
¿no? Que haya tomado un buen desayuno y que sus padres le hayan despedido con un beso, un abrazo. O por lo menos que le hayan dicho, chao hijo, que te vaya bien. En cambio, otro niño, ¿no? Que se haya levantado a las 5:30 porque tenía que ir a vender con su mamá, esa es la realidad. A vender, perdón. Y que encima no haya comido bien, ¿no? Que no haya tomado un buen desayuno, es más probable que no tenga un buen rendimiento, que no tenga un buen desempeño. Las características culturales también y el ambiente familiar. Aquí se hace énfasis, por ejemplo, a que los padres, por ejemplo, y la familia con la que viven nuestros estudiantes, pero especialmente los padres, sean un ¿cómo les explico? Un enlace, un vínculo, ¿no? Con la escuela. Es importante que la familia no esté desvinculada de la escuela, que exista una colaboración permanente. No siempre se da, ¿sí? Pero como maestros tenemos que trabajar en ello. Si el niño ve que sus padres leen, por ejemplo, los padres, ¿no? Que lean con él un cuento o que lean el periódico, se van a constituir en modelos importantes para que al niño le guste la lectura y desarrolle hábitos de lectura, ¿no? Perdón, estoy viendo la hora que se pasa súper rápido. Vamos. Tenemos comportamientos de estudiantes con bajo rendimiento, entre ellos está la falta de motivación para empezar y o concluir tareas, la desatención, se distraen fácilmente, sus cuadernos no son prolijos, sus prácticas en general, podemos ver orejas, ¿no? Orejas, garabatos, no hay metas que quieran lograr, no intervienen las emociones en sus aprendizajes, es decir, hacen las tareas porque sí, no repiten de manera consciente actividades, por eso no se recomienda, como en Los Simpson, ¿no? Que ven mucho a nuestros estudiantes, que cada vez le hacen escribir me portaré bien o no me portaré mal, pero eso no es el remedio, ¿no? Aislamiento y poca actividad y colaboración con los demás. Aquí ya estamos viendo dificultades a nivel social y no desarrolla compromiso con metas. Entonces, a partir de estas características es que como maestros más bien deberíamos gestionar, ¿no? Actividades para que se involucren. Si no desarrolla compromisos con metas, más bien cuando hay un proyecto, ¿sí? Generar el apoyo de este estudiante. Muy bien. Entonces, luego del receso, vamos a ver la estimulación de estos dispositivos. ¿Qué estrategias podríamos realizar como maestros? Pero antes que se corte esta sesión, necesito que me vean este video. Les voy a dejar en el WhatsApp. Permítanme un ratito, por favor.